Queridos amigos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Backstage, detrás de la canción. Mi nombre es Johnny Pérez. Qué honor que me puedan acompañar una semana más a través de Radio Transmundial Uruguay, Spotify, YouTube, todos nuestros canales, donde ustedes pueden disfrutar no solamente hoy, sino semana a semana, o tal vez quieren escuchar nuevamente el episodio que les gustó, como el primero que compartimos con el artista que hoy nuevamente nos acompaña, que es nada más y nada menos que Oscar Medina, alguien que ha marcado nuestras vidas con su música, con sus canciones, con su ministerio, con un mensaje claro de parte de Dios, el evangelio cantado. Hay tantas necesidades en este mundo que uno siempre vuelve a decir, necesitamos el evangelio y necesitamos muchas canciones más como las de Oscar que siguen sonando a través de América Latina. Así que es un honor tenerlo nuevamente en este segundo episodio con Oscar Medina. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Johnny, y saludos a toda la audiencia de Radio Transmundial a través del mundo entero. Un gran privilegio poder estar con ustedes, una vez más. Bueno, Oscar, realmente es un honor para nosotros tenerte y hoy vamos a hablar un poco también, vamos a seguir hablando de tu vida porque has enfrentado situaciones muy difíciles que tienen que ver con tu salud. El Señor te ha rescatado varias veces de las profundidades, podríamos decir casi de la misma muerte. El Señor te ha extendido su mano y te ha levantado y indudablemente alguien que sobrevive a experiencias como las que te ha tocado sobrevivir a ti, es marcado, inevitablemente marcado. ¿De qué manera te han marcado esas situaciones y cómo han afectado el curso de tu carrera y de tu vida y de tu ministerio? En el año 2004, yo había vivido mi vida completamente saludable. Nunca había caído en el hospital de emergencia. Máximo había tenido algún fuerte dolor de cabeza, pero nada que se pareciera, por ejemplo, a los dolores de migraña. Lo básico, lo que a todo mundo le pasa cuando a uno le da un fuerte dolor de cabeza. Pero en el año 2004 experimenté algo que jamás imaginé que experimentaría en la vida. Era un tumor que me había aparecido en la médula espinal entre las vértebras C4 y C7. ¿Cómo se descubre este tumor? Es que aquella mañana, a las 4 de la mañana, a mí me despertó un intenso dolor. Sentí como que alguien me enterró con una aguja en carne viva, la parte posterior de la espalda. Y yo sentí que mis brazos ardían desde mis hombros hasta la punta de los dedos de mis manos y yo me miraba porque yo me sentía arder. Y eso jamás en la vida lo había sentido. Por un segundo pensé que estaba en una visión. Nunca había experimentado una visión, entonces pensé que quizá había caído en un momento así, pero muy pronto me di cuenta de la realidad. Yo estaba sufriendo síntomas que nunca había experimentado antes, era real, y esa noche, eso me sucedió a las 4 de la mañana, traté de relajarme, empecé a orar a Dios, a clamar a Dios, y como al tipo 7 de la mañana fui a visitar a mi doctor, tempranísimo por la mañana, para hacer una cita. Me recibieron de inmediato, hice la cita. Por los síntomas que estaba, me enviaron a hacerme resonancias magnéticas, y las resonancias magnéticas, esto fue en 23 de diciembre del 2004, ya teníamos los resultados y el doctor me llama y me dice, se ha encontrado un tumor en tu médula espinal de 3 centímetros de largo por 1 de diámetro. Es conforme el tumor continúa el crecimiento, que podrás quedar paralítico o cuadraplégico. Y finalmente, y entonces me dice, no hay nada que se pueda hacer por ti. Si acaso te pudiéramos tratar con quimioterapia o radiación, pero esto lo único que haría sería retardar lo inevitable, que en tu caso, como ya dije, que en tu caso sería quedarás paralítico, luego cuadrapléjico, y finalmente sería solo cuestión de esperar la muerte.
Esa fue la primera vez que yo sentí que la muerte me miraba así de cerca. Sentí un gran miedo, sentí una gran angustia, comencé a clamar a Dios, misericordia. En ningún momento le pedí que me sanara. Simplemente le dije, Dios mío, ten misericordia de mí, y lo repetía una y otra vez. Y con esto no estoy diciendo que esto es una fórmula de cómo uno puede hacer que Dios haga algo. Yo creo que a Dios no se le puede hacer que haga algo. Él, en su grande misericordia y en su perfecta voluntad, Él siempre hace lo bueno para con sus hijos. Simplemente del fondo de mi alma yo clamaba a Dios misericordia, y en esos momentos pude experimentar esa bendita paz de Dios, de la cual dice la Escritura, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En unos pocos segundos pude entender que mi vida iba a estar bien, porque mi vida estaba en las manos de Dios. Ese tumor en mi médula espinal fue extraído en el año 2005, en el 27 de febrero. Fui operado en Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland. El doctor se llama Silla Gökaslan, un doctor, un hombre turco, de Turquía. Él me operó, pero él, antes de operarme, me dijo, esta es una operación exploratoria. Tenemos que entrar, tenemos que abrir una herida de aproximadamente 12 centímetros en tu nuca. Tenemos que remover 10 huesos de la columna, abrir la médula espinal al centro, una herida de aproximadamente 4 o 5 centímetros, para poder visualizar el tumor. Si en ese momento vemos que es difícil extraer, no lo vamos a poder extraer. Simplemente te vamos a cerrar, y ya de ahí en adelante lo que queda es de la manera que tu cuerpo reaccione a lo que tú tienes dentro. Y yo ya sabía lo que venía, si ellos no podían extraer el tumor. La operación se llevó a cabo, iba a tardar 8 horas, finalmente tardó 10 horas, pero cuando salí del quirófano, gracias a Dios, removieron el tumor un 100%, y eso era absolutamente requerido. Tenían que poder removerlo un 100%, si no el tumor continuaría su progreso de crecimiento y finalmente en algún momento terminaría igual paralítico, cuadraplégico, o moriría. En medio de la operación, el doctor, cuando el doctor vino a hablar conmigo durante la operación, él vio el tumor, finalmente visualizó el tumor, y él lo ve y él dice, esto es muy difícil de remover. En ese momento él se detiene y él habla con su equipo y les pregunta, ¿procedemos? Y todo el equipo dijo sí. Él decidió proceder, y ahí es donde yo digo, bendito sea tu nombre, oh Dios, porque ahí es donde el Señor intervino, ahí es donde esa intervención invisible del Espíritu Santo se da. Es exactamente lo que yo entiendo, y finalmente él decide llevar a cabo la operación. Él era el mejor neurocirujano del mundo. Si yo quedaba mal, él quedaba mal. Él era el que enseñaba en los simposios mundiales cómo se extraían estos tumores, y él vio que el tumor era difícil de remover. Ahí hubo una intervención de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo. Hubo una negociación en el cielo, y Dios quiso preservarme la vida, y han pasado 18 años ya desde aquella operación, y aquí estoy con vida, continuando con todo mi trabajo alrededor del mundo, y bendigo a Dios por eso. ¿Cómo te cambian estas situaciones? Es que es simple y sencillamente un realineamiento de toda tu vida, de toda tu manera de pensar, de toda tu manera de sentir, de toda tu manera de ver a la humanidad, de toda tu manera de ver las prioridades en el hogar, las prioridades en cuanto al ministerio, las prioridades en cuanto a salud y ganas de vivir la vida como uno la quiera vivir, comer lo que a uno se le antoje, no hacer ejercicio, qué sé yo. Todo se realinea, es como un reseteo, no solamente en la mente, en el espíritu.
Y sucede aquello que Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no es que nuestros ojos lo ven físicamente, es que simple y sencillamente comprobamos por primera vez cómo su paz gobierna nuestras vidas en medio de la más horrible situación, como su vara y su cayado, el salmista David lo dijo, nos infunde aliento en medio del valle de sombra y de muerte. Aprendes cómo Dios provee, porque ahí pasaron cosas maravillosas donde extraños, totalmente extraños a mi vida, llegaron a mi vida y dijeron: ¿cuánto gastaste de tu bolsa? Tanto, aquí está. Y no solamente me entregaron lo que yo necesitaba, lo que yo había gastado, me dieron más. Y cuando yo pregunto: ¿y por qué me diste más de lo que yo te mencioné? Porque Dios me dijo que fuera sobreabundante en dar. No me conocía. Además, era un musulmán que recién se había entregado a Cristo. Totalmente ajeno a mi vida. Él hablaba solo inglés, yo canto en español. Él fue el instrumento que Dios usó y se manifiesta la providencia de Dios, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y esa es la manera que uno ve. No es que uno lo vea físicamente. Él se muestra a través de las personas, a través de realizar milagros como el que se realizó ahí en ese quirófano. Y después de eso, Johnny, y ya eso ustedes lo podrán editar como ustedes gusten, después de eso yo pensé que había pasado por lo más grande y que iba a ser lo único que yo iba a sufrir el resto de mi vida, pero luego vino una adicción médica. Los medicamentos que me dieron para ayudarme después de la operación me generan una adicción y tuve que entrar a un centro de rehabilitación para poder sacarme esos medicamentos que eran fuertísimos, y yo ya iba, si no lo hago, hubiera vivido el resto de mi vida como un adicto de la calle. Y bendito sea Dios, a partir del 2009 hasta la fecha, yo vivo sin medicamentos. Pero escucha esto. Después en el 2007, cuando yo suelto todos esos medicamentos en aquel centro de rehabilitación, luego vino un tumor canceroso de 2.8 centímetros en mi riñón izquierdo. Ese tumor tuvo que ser extraído con una nefrectomía parcial, lo remueven, quedó completamente libre de ese cáncer. Yo pensé que ya era la última lección de la vida que iba a tener que aprender, y después de eso viene una apendectomía, quizá lo más leve que me ha sucedido a través de todos estos procesos. Me tienen que remover la apéndice, pero igual son procesos que si los dejas ir demasiado, igual puedes terminar muriendo. En el 2014 encuentran que mi nivel de PSA, que es lo que usan para checar el cáncer de la próstata, estaba muy alto. Me envían con el urólogo dice: te vamos a hacer unos exámenes, me checan la próstata, me hacen una biopsia y encuentran que tengo cáncer. Esa biopsia que me hicieron al siguiente día me causa lo que se llama un shock séptico. Para las 5 de la tarde del siguiente día que me hicieron la biopsia de la próstata, yo estaba convulsionando en fiebre, mi sangre se había envenenado con la bacteria del E. coli. De las 7 de la noche hasta las 7 de la madrugada, los doctores lucharon por salvarme la vida, y bendito sea Dios que lograron salvarme la vida, y aquí estoy con vida, gracias a Dios. Pasaron 4 días y 4 noches y ellos estuvieron combatiendo la bacteria del E. coli con antibiótico fuertísimo, y finalmente me dicen: ya está bien, lo vamos a enviar a su casa, le vamos a dar antibiótico en pastillas para que siga tomando. Y el 5.º día, cuando yo ya estaba listo para irme a casa, me llama el urólogo y me dice: tienes cáncer. Encontramos 4 muestras de tu próstata que tienen cáncer, y una de ellas es un cáncer altamente agresivo. Me dice el doctor: tienes que venir, hablemos de lo que tenemos que hacer, y finalmente se decide llevar a cabo lo que se llama una prostatectomía radical para poder remover todo el cáncer que existiera en la próstata. Finalmente los resultados de la patología nos dan
que la próstata tenía solamente un 5% del volumen de la próstata era cáncer. Eso quiere decir que lo encontraron muy a tiempo y bendigo a Dios por eso. Y el mismo doctor me dijo, con ese nivel de volumen de cáncer que tú tenías, tú no vas a morir de este cáncer. Y yo doy gracias a Dios por eso. Eso fue en el año 2014. Y cuando yo ya pensé que era todo lo que tenía que aprender ya, en el año 2016 me encuentran un segundo tumor canceroso en el riñón izquierdo. Me tienen que hacer una segunda operación del riñón izquierdo. No una operación, sino un procedimiento que se llama termoablación. Entran y queman el tumor porque era tan solo de 1 centímetro. Y gracias a Dios que me preservaron todavía el riñón izquierdo. Tengo un 65% del riñón izquierdo, pero todavía funciona. Yo pensé que ya era lo último que iba a tener que sufrir y finalmente en el año 2017 encuentran un quiste en el páncreas. Este quiste, hay 2 tipos de quistes, uno que se puede convertir en cáncer y otro que no. A mí me tocó el que se puede convertir en cáncer. Pero doy gracias a Dios. Y ahí me imagino que a esa altura ya vos decías lo sospeché desde un principio, ¿no? Porque salgo sorteado siempre. Pero finalmente me dice el doctor, bueno, vamos a estar checándote cada año. Y en 3 años ese quiste no ha tenido más crecimiento. Entonces el doctor me mira a los ojos y me dice, no quiero que te preocupes más. Si no ha crecido en estos 3 años, lo más seguro es que no va a crecer dentro de los próximos 10 años. No te preocupes. Vive tu vida, haz lo que tienes que hacer. Y yo doy gracias a Dios que en este momento me encuentro en esa etapa de mi vida y dándole a full con todo, 100% para Dios, para servir a la humanidad, hacer la mayor cantidad, grabar la mayor cantidad de canciones que pueda grabar, mientras que mi estado de salud continúa bien, aunque sé que tengo un quiste ahí, pero no va a llegar a ser un mayor peligro para mi vida, así lo espero, así confío, mi fe está en Dios. Entonces estoy pasando uno de los momentos más felices de mi vida, cumpliendo el trabajo que estoy haciendo. Tremendo, Oscar. La verdad que es apasionante escuchar tu historia, pero a la vez saber que todo eso te tocó pasar a ti, ¿no? No es fácil estar en medio de la tormenta, pero no hay riqueza mayor que haber salido de la tormenta y contarle a otros navegantes que tal vez están en aguas tranquilas, que sí existen pruebas, que sí existen luchas, que sí hay enfermedades. Y creo que ese es el mensaje real de la vida, porque la vida, el Señor nos prometió una vida donde habrían muchas aflicciones. Pero como dice la palabra, el justo siempre se levanta una y otra vez. Y bueno, no sé qué conclusiones, me imagino que muchas habrás sacado de todo este proceso, y tendrás muchos mensajes y tendrás muchas canciones, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Qué sientes que cambió o lo que más cambió entre aquel Oscar que comenzó su carrera como solista en 1985 desde lo musical, ¿no? desde lo ministerial, y este Oscar que ha pasado tantos años, tantas cosas, tanto en el camino? ¿Qué fue lo que sientes que más cambió? No sé si quieres referirlo a tu propia vida, a tu manera de ver el mundo, a tu forma de componer. Bueno, hay muchas cosas para hablar, pero te voy a pedir solo una porque si no, este episodio se va a extender como la prédica de Pablo, que se extendió hasta que Eutico se desparramó por la ventana y encima dice que después lo resucitó y siguió predicando hasta el amanecer. Nos vamos a la pausa con uno de los grandes temas de Oscar Medina, que seguramente tiene que ver con todo este proceso que nos ha contado, que se llama Escondida está mi vida. Pausa y venimos. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios,
porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy. Su costado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar. Seguimos escuchando buena música aquí en Backstage y conversando con uno de los artistas más importantes del género cristiano en español. Su música recorre toda América Latina, más de 40 años cantando, más de 200 canciones escritas, 10 producciones, y ahora estamos escuchando Muestra su amor, que es uno de los cortes que le da título justamente a esta última producción de Oscar Medina. Oscar, ¿qué sientes que ha cambiado más entre en 1985 y este Oscar Medina del 2023? No sé si querés responder esta pregunta como artista, como ministro, como ser humano, pero si tuvieras que encontrar algo que dices tú, esto cambió evidentemente entre aquel comienzo y este presente. Sí, como cantante y como compositor, yo escribí muchas de mis canciones durante una etapa muy feliz, durante una etapa muy bendecida. Yo vivía con mis padres, vivía bajo la tutela de mis padres y tenía el cuidado de mis padres y de muchos hermanos mayores además, porque como te dije, éramos una familia de 13. Entonces yo realmente vivía una vida muy, muy bonita y muy despreocupado. Pero llegaron todas estas canciones, entre ellas, por ejemplo, No dejes de luchar. Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Pero te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. Él es el amigo más fiel y en Él solo debes confiar. Y aunque esas letras me fueron inspiradas a mí, y yo las escribí y las canto, y desde el principio las cantaba con todo mi corazón, y con todo el deseo de que las canciones tocaran esas vidas que escuchaban la letra de estas canciones, de alguna manera no estaban vinculadas con mi espíritu, con mi ser, con mi parte interna. Y cuando yo pasé por todo esto, todas estas canciones pasaron a ser mi testimonio, pasaron a ser las canciones que me empezaron a ministrar a mí. No dejes de luchar. De estas canciones, entre estas canciones nace Marinero, y luego Camina conmigo Jesús. Todas estas canciones me ayudaron a mí a pasar por el momento que yo estaba pasando. Entonces se hicieron más parte de mí, se vincularon a mi vida, no solamente como compositor, sino ahora como aquel que recibía ese mensaje de Dios, porque había pasado por todo lo que había pasado y seguía pasando por un montón de otras cosas y tenía que refugiarme yo mismo en el mensaje de esas canciones. Yo recuerdo bien cuando pasé por aquello del tumor en la médula espinal, me llamó un pastor amigo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Él me había llevado a ministrar a una iglesia de indígenas allá en una pequeñita ciudad llamada Cancuc. Y en esa etapa en que yo estaba pasando por aquello, aquel pastor me llamó y me dice, ¿tú te acuerdas que tú les cantaste la canción Escondida está mi vida en Dios en su dialecto? Aquellos indígenas, en el coro decía, Tepucú emasta yaspik, Tepucú emasta yastá, melel tekuxlejal lambictas tojol Dios, melel tekuxlejal lambictas tojol Dios. Se supone, porque yo no sé si lo dijimos bien, se supone que lo que les canté en ese momento fue, el diablo no te puede tocar, el diablo no te puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios.
yo pensé que lo hice todo mal, pero esas letras, esas palabras se les quedaron a ellos. Al punto que 4 años después, este pastor, que era pastor de este pastor de ese grupo indígena, me llama y me dice, ¿te acuerdas de Diego? De aquel grupo indígena, de aquella iglesia indígena. Le digo, sí. Bueno, Diego te manda a decir que te pucúe más tallaspic, que te pucúe más tallastá, que melel te cuslejal lambictas tojol Dios. Él te manda ese mensaje. ¿Te acuerdas que tú te sentiste re mal de que lo habías hecho muy mal y que no sabías que si les había gustado lo que cantaste? El mensaje se les quedó, te recuerdan con mucho cariño. Entonces, todas estas, cuando él me llama a mí y me dice, Diego te dice que el diablo no te puede tocar, el diablo no te puede encontrar. Desde Italia me llegó una carta de una iglesia de gente que yo no conocía, pero me dijeron, sabemos que estás pasando por esto, pero te queremos decir de una de tus mismas canciones que nosotros hemos escuchado y hemos cantado acá, que el diablo no te puede tocar, que el diablo no te puede encontrar, porque tu vida está escondida en Dios. Inevitablemente las canciones se hicieron una parte íntegra de mi vida y yo le doy gracias a Dios por eso, porque de no haber sido por todo lo que ha pasado, yo no hubiera saboreado las letras de mis canciones de la misma manera que ustedes, los oyentes, los que las han recibido de parte mía, también las experimentan. Indudablemente eso también marca un cambio y una transformación a la hora de interpretar y de llevar las canciones como le seguís haciendo por gran parte del mundo hispanoparlante, donde volvés y seguís cantando aquellas canciones, pero ahora con un peso, con una experiencia, con una marca en tu propia vida que habla de una de tus canciones que tal vez fue escrita en una hoja, pero ahora está escrita en lo profundo del alma, del corazón, de la mente. Así es. Justamente yo te iba a preguntar en algún momento si en medio de aquellos procesos sentiste que Dios te hablaba mediante alguno de tus salmos o canciones, ¿no? Como compositor, como me imagino el Señor habrá hablado al rey David tantas veces de sus propias letras, de sus propias canciones, pasando por momentos difíciles y evocando esos propios recuerdos que habían nacido de la intimidad, que tal vez no tenían como dijiste tú hoy, no tenían un marco vivencial, pero que nacían tal vez como algo profético de la profundidad del corazón de Dios, que es insondable y que obviamente uno como ser limitado no lo puede conocer, pero sin lugar a dudas, Óscar, que el Señor te dio todas esas canciones sabiendo lo que te iba a pasar y lo que iba a venir y cómo te iban a ayudar en esos momentos tan difíciles de tu vida. Él sabe, él cuida de nuestro presente y Él sabe de nuestro futuro y Él prepara las cosas que nosotros vamos a necesitar para que podamos sobrepasar esas situaciones tan adversas. Y en ocasiones será que en su voluntad Él ya quiere llevarnos con Él y introducirnos a esa vida eterna. Uh-huh. En otras ocasiones será que Él va a decidir, no, todavía le falta más que hacer y lo voy a dejar en la tierra para que siga cumpliendo mis propósitos en la tierra. Exacto, como decía Pablo, ¿no? El vivir en Cristo y el morir es ganancia, definitivamente, pasar a la eternidad. Vamos a hacer una última pregunta que tiene que ver con tu carrera y bueno, es una pregunta que hago particularmente a aquellos que tienen una trayectoria, muchas canciones, como lo es en tu caso. Es una pregunta un poco de ficción, porque siempre está bueno agregarle un poco de ficción al asunto, y Dios nos ha hecho seres absolutamente creativos para eso. Y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. Imagínate, Óscar, que todas las plataformas digitales fallaran en el mundo, que todos los discos y cassettes se extinguieran y no hubiese posibilidad de salvar más que una canción de Óscar Medina para las próximas generaciones. Sé que es muy difícil porque estoy hablándole a alguien que ha escrito más de 200 canciones y ha grabado muchas producciones, pero tal vez lo que se esconde detrás de esta pregunta es conocer el propósito final que te lleva y te ha llevado siempre a cantarle a Dios y a componerle, encontrado en una sola canción. Si tuvieras que elegir una sola canción de Óscar Medina para que quede como un mensaje hacia las siguientes generaciones, que te represente vivamente, que represente tu arte, tu intención, tu motivación, ¿cuál sería esa canción?
Hay dos canciones que yo las pondría así como a debatir una al lado de la otra, serían Marinero y también Muestra su amor. Los dos mensajes hablan de algo que es absolutamente necesario en el diario vivir de las personas, pero Marinero está más conectado a un suceso de la Biblia cuando dice, cuando las olas vienen y golpean tu barca y el viento del huracán desvía tu navegar. Está haciendo alusión específicamente a cuando los discípulos y Jesús iban en la barca, iban cruzando aquella mar y los vientos y las olas trataban de destruir la barca. Los discípulos tuvieron miedo. Jesús dormía. Y eso me encanta lo que nos presenta la Biblia ahí, los discípulos con miedo. Jesús es que él sabía que él tenía el control de la mar, él sabía que tenía control de los vientos. Además, a él le encantaba enseñarle a sus discípulos. Y él aprovechaba situaciones así para a veces regañarlos, a veces simplemente ponerlos en su lugar, y a veces con mucho amor, con mucho cariño, con mucha ternura y con mucha compasión les enseñaba cosas hermosas, les entregaba riquezas espirituales, se las ponía en sus manos. Y en esta ocasión, él tenía que enseñarles algo que se llamaba confianza. Jesús lo había dicho antes, en este mundo tendréis aflicción. Tú hiciste alusión a este versículo bíblico, y dice, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La idea de que nosotros podemos, con nuestros labios, y con nuestra manera de decir las cosas, o con nuestra manera de decretar ciertas cosas, o con nuestra manera de orar. Aquí están estos 10 puntos específicos para que tú ores y tú logres abrir la mano de Dios, o que se abran los cielos. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad. Es una simple y sencilla cuestión de confianza, una confianza que se produce a través de ¿qué? A través de una fe de la cual nos dice la Escritura, y esta es la fe, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En nuestra capacidad de memorizar versos bíblicos, en nuestra capacidad de ir a la iglesia puntualmente, en nuestra capacidad de orar por horas y horas. No, todo esto es bueno, pero es tener la fe ¿en qué? En que ese Dios de poder, en que ese Dios de amor, en que Él tiene la capacidad. El momento que yo empiezo a sentir que esa capacidad se ha depositado en mí, o sea, ya no hay un vínculo. El momento que mi mente empieza a pensar así, yo ya he pasado a otro nivel, ya no estoy en el mismo nivel en el que me posicionó el mensaje de la palabra de Dios. Es muy bonito tener mente positiva, es muy bonito hablar mensajes positivos, pero eso todo lo que es positivismo. Cuando la Biblia habla de que nuestra fe, que es tan pequeña como un grano de mostaza, nos permite hablar a la montaña, y no es la montaña literal, sino es la enfermedad que a mí me llegó cuando los doctores me dijeron, vas a morir. Y sin embargo, 18 años después, estoy con vida, dándole gracias a Dios por el milagro que Él hizo. Y lo hizo porque era su perfecta voluntad, no porque yo sabía orar bonito, no porque yo sabía mover la mano de Dios con mi oración, o yo sabía decretar, o como alguien me dijo, Dios te debe años de vida por todo el trabajo que tú has hecho para Él. Y yo tuve que decirle, no, Dios es rey, Dios es soberano, Él es dueño de mi vida, Él puede hacer conmigo como a Él le plazca. Bendigo a Dios que Él me quiso preservar la vida, pero fue su decisión. Y yo me tengo que someter a esa decisión de ese rey, de ese creador, de ese Dios de poder, porque en un instante Él sopla y nos da vida, y en un instante Él decide que Él nos quite ese soplo de vida, y Él está en todo su derecho. Se cumple su perfecta voluntad en nosotros. Y esta canción, Marinero, lo dice, confía, marinero, dale a Él el timón. A mí no me toca decirle cómo Él lo va a hacer. A mí no me toca decirle a Él cuándo lo va a hacer. A mí no me toca
doblarle la mano a Él con mis oraciones y con mi capacidad de hablar y de orar y de sacar textos bíblicos para negociar con Él. Yo no necesito negociar con Él, porque además yo tengo un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Él hace sus negociaciones con el Padre a nuestro beneplácito. Y si no tuviéramos a Jesús, que sí lo tenemos también al Espíritu Santo, que es todo poder, confianza y dominio propio en nuestra vida. Y Él también, cuando nosotros no sabemos cómo hablar con Dios, cuando no sabemos decirle, tengo miedo, me quiero suicidar, tengo ganas mejor de terminar la vida porque pasó en mi vida, yo decía, yo no quiero morir una mente lenta. Y me venían las ideaciones suicidas y quería morir, que prefería quitarme la vida a morir de una muerte lenta. ¿Cómo le hablo a Dios yo acerca de este asunto? ¿Cómo me le paro él de frente al dador de la vida y decirle, me quiero quitar la vida, quiero morir, ayúdame a morir? En ese momento el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él habla con nuestro Padre Celestial, Él gime a favor nuestro, intercede a favor nuestro con gemidos indecibles y nosotros ni nos damos cuenta. ¿Por qué voy a cambiar todo ese poder de negociación? Si el Espíritu Santo entiende la mente del Padre y de Cristo, ¿para qué voy a cambiar toda esa influencia que el Espíritu Santo tiene, que Jesús tiene con el Padre, por mi capacidad de hablarlo, de decirlo, de decretarlo, de decirle a Él cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo? Me debes años de vida, devuélvemelos, entrégamelos. Y además, no solamente quiero que me sanes, quiero que me devuelvas todas mis riquezas, tal y como lo hiciste con Job. ¿Te acuerdas cómo lo hiciste? Ahí está escrito, no te voy a permitir olvidarlo. Ahí están las promesas, y yo las recibo, son mías, y no es que no sean nuestras, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos está diciendo, aprendan todo esto que les he enseñado y aprendan cómo vencer el mundo por ustedes mismos. No, ya no me necesitan como mediador, tampoco necesitan al Espíritu Santo. La orden para nosotros es creer en Dios, confiar en Jesús y también creer en la intercesión de parte del Espíritu Santo delante de ese trono divino de nuestro Padre Celestial. Entonces, marinero que quede ahí para las décadas, para los siglos, yo he vivido mi vida consciente de que toda la música que yo hago, de que todas las canciones que yo quiero dejar son para el siglo venidero. Cómo las quiera usar Dios y si van a subsistir o no, yo no sé. Pero yo las trabajé, los arreglos, la inversión de plata que hicimos y toda la entrega de tiempo, de esfuerzo, de familia, de dinero, todo lo hicimos pensando no solamente en bendecir la humanidad hoy o mañana, sino de aquí a 100 años después. Y lo que Dios quiera seguir haciendo más allá, el Señor dirá. Óscar, ha sido un inmenso honor tenerte aquí en Backstage. Desde aquí, desde este micrófono y desde este lugar, deseo que el Señor te siga dando mucha vida para que sigas recorriendo América Latina y el mundo con tus canciones. Y desde aquí también honro tantos años de tu vida y de tu ministerio. Al que honra, dice la palabra del Señor. Y como dijimos hoy, ¿de qué sirve honrar a las personas cuando ya no están o cuando no nos pueden escuchar? La vida y Dios me ha dado el privilegio de hacerte esta entrevista después de haber escuchado durante tantos años tu música, y quiero decírtelo así cara a cara. Espero en algún momento tener el privilegio de conocerte personalmente, pero así cara a cara, mediante esta transmisión virtual. Gracias, Óscar, por tu tiempo, gracias por tu ministerio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te siga multiplicando y bendiciendo para que siga siendo bendición como lo ha sido hasta ahora. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Johnny, a Radio Transmundial, a todos los que escuchan Radio Transmundial alrededor del mundo entero. Que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga todas esas emisoras que cumplen con su trabajo alrededor del mundo entero, que llevan también la programación de Radio Transmundial para que el mundo escuche. Muchas gracias.
Ahora sí, hemos llegado al final de este segundo episodio junto a Oscar Medina, el mensajero del amor. Qué increíble mensaje, canciones, historias, completísimo. La verdad, con una trayectoria como la de Oscar, no es para menos. Igual, les digo la verdad, nos han quedado un montón de preguntas para hacerles, pero bueno, en algún momento seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerle nuevamente aquí en Backstage. Ha sido un inmenso honor compartir con ustedes este tiempo. Gracias a ustedes, gracias por estar del otro lado, por escuchar, por compartir nuestros contenidos. Recuerden que todas las semanas estamos en Radio Transmundial, en Spotify y en YouTube. Mi nombre es Johnny Pérez. Más que un gusto haber compartido esta sintonía con ustedes.